cada creador, cada productor de un audio, de una obra audiovisual o en sentido general una obra protegida por derecho de autor, tiene que estar pendiente de que su obra sea o no utilizada. Como tenemos esta larga tradición legal y constitucional de derecho de autor, es interesante ver cómo eso no se ha trasladado hacia los agentes económicos, hacia las distintas instituciones. Ejeda Dominicana lo que hace es que emite licencias de uso. Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa A Partir de Ahora. Bueno, el día 23 se celebró, el pasado domingo, el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. Y poco tiempo después, el 26, el Día del Libro 23 y de los Derechos de Autor 26. Y a propósito de derechos de autor, tenemos a Nelson Jiménez, que es el director de Ejeda Dominicana. ¿Qué Ejeda es, Nelson? La entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales dominicanos. Entidad de gestión de derechos. Y todo esto está de alguna manera relacionado. ¿Cómo surge Ejeda y cuál es su misión? Ejeda, como sociedad de gestión colectiva que es, surge en el año 2015. Es de las sociedades de gestión constituidas en República Dominicana más jóvenes, ¿no? La más joven, ¿no? Y fundamentalmente representa los derechos de propiedad intelectual de los productores audiovisuales, ¿no? Audiovisual, entiéndase, ¿no? Videos cortos, medios, largometrajes, programas, ¿no? Etcétera, etcétera, porque lo audiovisual es una palabra bastante abarcadora, ¿no? Está el audio y lo visual, sí, es decir, no, abarca radio también, o podcast y todas esas cosas. Regularmente el audiovisual es una imagen en movimiento, ¿no? Sí. Hay que tener siempre pendiente esa definición. Y hay que tener también pendiente que es una sociedad de gestión, ¿no? Las sociedades de gestión, regularmente la gente conoce los vehículos corporativos comerciales, como las SRL, sabe que es una SA, sí, que son la gente sabe que es empresas. una SC por A, Ajá. Pero regularmente la gente ignora, con intención o no, las sociedades de gestión colectiva. Y las sociedades de gestión colectiva están establecidas en la Ley de Derecho de Autor y tienen una fisonomía, tienen una definición muy clara, y es representar a creadores de obras de tipo intelectual en sus derechos. Específicamente, estas entidades tienen esa misión. Bien, digamos, aquí tenemos ahora, parece un auge de la industria, por ejemplo, del cine, ¿verdad? Además de que tenemos muchísimos canales de televisión, gente que hace, o ya sea un vídeo musical, no sé si entrará ahí todo el tema de la publicidad, por ejemplo, que las publicitarias hacen anuncios, ¿verdad?, audiovisuales. Digamos, cuando un dueño de una obra, para decirlo así, un autor, necesita, digamos, de la diligencia de Ejeda o la labor de Ejeda. Pues mire, la verdad es que ese es otro gran tema, ¿no? Que también se ignora por muchísimas razones. Como audiovisual pudiéramos catalogar una gran cantidad de obras. Regularmente se entiende a la cinematográfica como la de por antonomasia, ¿no? La que define el audiovisual, pero la verdad es que tenemos una gran cantidad de obras, como señaló antes, el tema de siempre y cuando exista una estructura verificable de ese audiovisual, es decir, en términos de guión, en términos de personas que intervienen con un fin en esa creación de esa obra, como son los actores, como son personas que conduzcan el audiovisual. Es decir, si existe una estructura verificable, ¿no? Pues entonces pudiéramos estar hablando de un audiovisual que pudiese estar protegido por derecho de autor. Evidentemente, como nosotros desde Ejeda
representamos el audiovisual, regularmente allí llegan obras de tipo cinematográfica. Sin embargo, nada obsta de que pudiese en el futuro, pues cualquier persona que entienda que es, por ejemplo, creadora de un cortometraje, de un anuncio publicitario o de hasta programas de televisión, de poder solicitar a la entidad que nosotros dirigimos algún tipo de afiliación o de inscripción de su obra. Nada lo obsta. Digamos que Ejeda, de alguna manera, es una sombrilla que, en cierto modo, organiza y protege al creador de audiovisual. Hay que hacer una corrección ahí, porque si tomamos o partimos de la definición de sociedad de gestión colectiva que aparece en la misma ley, las sociedades de gestión colectiva lo único que hacen es, de manera, bueno, lo único no, lo principalmente que hacen es recaudar derechos de autor, algunos específicamente detallados ahí, que pertenecen a sus afiliados o sus asociados, ¿no? Es decir, que la condición sine qua non aquí es que el creador de una obra audiovisual pues inscriba allí sus obras, y a partir de ahí es cuando nosotros efectivamente podemos defender esos derechos, aun cuando es importante también hacer saber que hay una presunción de las sociedades de gestión en el sentido de que representan a todos los productores audiovisuales. Es decir, la gestión que hacen las sociedades de gestión es una que abarca, se presume que abarca a todos los productores, ¿no? Esa es la presunción que admite prueba en contrario. Ya de ahí, para efectivamente hacer llegar los derechos económicos o las recaudaciones que pueda hacer una sociedad de gestión colectiva en nombre de todos, es necesario que cada autor, cada creador pueda registrar sus obras allí. O sea, tienen que acercarse a ustedes y claro, para poder registrarse. individualizar ese uso que se hace de la obra y poder pagar por ello. Hay algo que quiero saber, es decir, ¿cómo funciona la sociedad de gestión colectiva? La sociedad de gestión colectiva regularmente identifican dónde se hacen uso de las obras en función de el marco legal que tiene claramente establecido en la ley de derecho de autor. Entonces, ¿cómo sale, no? Pues sale a los distintos establecimientos, a las distintas a los distintos lugares de comercio, etcétera, etcétera, que pueden hacer uso de estas obras. Y luego, pues entonces también, para poder determinar en qué medida una obra que pertenece, por ejemplo, a Gustavo o pertenece a Nelson, ha sido usada o sido vista, se auxilia de monitoreos. Hay monitoreos que toman, evidentemente, muestreos, es decir, toman las principales plataformas digitales, toman principalmente los canales de televisión abiertos, toman unos cuantos canales de televisión cerrada, y pues entonces se van haciendo estos muestreos y se puede determinar cuáles obras se están utilizando, cuáles obras se están viendo, y en función de ese uso, pues entonces se puede abonar un pago. Evidentemente, algo muy importante que ayudaría a que pudiese llegar ese dinero a esos creadores es que las obras puedan ser efectivamente inscritas en las sociedades de gestión colectiva. Digamos que yo produzco una película, ¿verdad? Sí. Y bueno, yo la inscribo en Ejeda. Y ustedes monitorean el uso que se le da a esa película, si alguien está autorizado o no autorizado. Si alguien de pronto un canal la está pasando y ese canal... No, porque ahí en ese caso, Gustavo, hay que hacer saber lo siguiente. La forma quizás, ¿no?, donde si ese medio está utilizando un audiovisual que te pertenece, en ese caso hay que tener muy pendiente que eso es una decisión de tipo personal del creador de poder defender su obra, ¿no? O sea, ustedes no actúan a menos que haya una solicitud. No, lo ideal aquí es poder deslindar que una cosa es que
cada creador, cada productor de un audio, de una obra audiovisual, o en sentido general de una obra protegida por derecho de autor, tiene que estar pendiente de que su obra sea o no utilizada. ¿Por qué? Porque en ese sentido puede reclamar algún tipo de pago o de Y daño. ese reclamo no lo hacen ustedes. No, lo que quisiera es delindar que hay un interés de cada quien de defender su obra, y uno quizás distinto, ¿no? Quizás no, distinto es el que realiza la sociedad de gestión. Es decir, las sociedades de gestión salen allí con una misión, y es de recaudar unos derechos muy específicos, porque a esto hay que también hacer saber que las sociedades de gestión representan de un universo de derechos patrimoniales apenas un número clauso, es decir, un número cerrado: derecho de comunicación pública, derecho de retransmisión, canon por derechos de copia privada, ¿no? O sea, son dentro del universo de derechos patrimoniales unos muy específicos, es Bien. decir, que eso hay que tenerlo Vamos a bastante claro. una pausa con Tonuencia Nelson. Cuando volvamos, hablemos con más detalle de esos derechos específicos que GEDA se encarga de representar para el autor. Bien. Continuamos con Nelson Jiménez, de la entidad gestora de derecho de autor de la República Dominicana, EGERA. Bien, qué bueno que tú aclaras esa parte. Si no son todos los derechos, o sea, hay unas tipificaciones, podríamos decir, de los derechos que ustedes se encargan de gestionar. Sí, estamos hablando de derechos patrimoniales esencialmente, ¿no? Y dentro del universo de derechos patrimoniales que existen, pues entonces nosotros representamos un número cerrado, ¿no?, de esos derechos. Estamos hablando del derecho de comunicación pública, del derecho de retransmisión, del derecho del canon por remuneración compensatoria de copia privada, y entonces es sobre la base de esos derechos que regularmente EGEDA Dominicana hace una gestión. Y regularmente en República Dominicana las sociedades de gestión hacen gestión sobre Y la la base de esos gestión de derechos. ustedes es buscar lo que se debe pagar por ese uso. Pues sí, en República Dominicana hay mucha gente que hace uso de obras, de obras intelectuales en sentido general, sin saber exactamente que lo que está haciendo se enmarca dentro del plano, pudiéramos decir llanamente, de la ilegalidad, ¿no? Por ejemplo, compañía que tiene un de autobús, que tiene un monitor y ofrece en esos trayectos películas sin antes pagar a la sociedad de gestión correspondiente por poner esa película ahí. Por ejemplo, aquel establecimiento comercial que tiene un televisor y dispone de obras de tipo audiovisual a través de que no son de ellos, pues de alguna manera es un uso que se encuentra regulado. Bien. Y entonces nosotros hacemos saber que ese uso... Nelson, qué bueno que tú tocas ese tema, porque es así. Han ocurrido cada cierto tiempo conflictos, polémicas públicas. Ocurrió con una empresa que tiene los derechos de la transmisión, por ejemplo, del Mundial de Fútbol, y que advertía a dueños de establecimientos como restaurantes que a la gente le gusta reunirse, compartir y ver ahí el Mundial. Decía que los que hicieran uso, ¿verdad?, para sacar dinero en base a que vamos a tener una pantalla gigante con el juego, tenían que pagar. ¿Ahí es válido? Pues mire, estamos hablando precisamente de cuestiones de derechos de autor, y esa es una que se enmarca dentro de... Es perfectamente legal que alguien pueda comprar unos derechos a una persona y luego tratar de obtener unos beneficios sobre la base de quienes ulteriormente puedan hacer uso de... Por ejemplo, comercial, porque es un uso comercial. Claro, por ejemplo, cuando los equipos de béisbol en Estados Unidos, venden los derechos de sus juegos, por ejemplo, a plantas radiodifusoras, o sea, televisoras, ¿no?, canales de comunicación, pura y simplemente.
Y esos canales a su vez, a quienes quieren espacio publicitario dentro de esos juegos, ¿no? Pues tienen que pagar. Entonces, al final es una cadena de valor que se va dando y esa misma es la que pudiera hacerse o aplicarse para el caso de ese caso del Mundial, donde esa persona se acercó fuera, compró unos derechos, pagó una plata, pagó un dinero en República Dominicana. Todo aquel que quiera transmitir eso a su vez, pues tiene que hablar con esa persona que ha adelantado un dinero. Eso pasa en el mundo, puse el ejemplo del béisbol, pero también se puede verificar de una manera más clara en el fútbol también, que es bastante conocido, ese mismo modelo de negocio. Entonces, yo lo que creo es que en República Dominicana tenemos que ver las cosas quizás un poco más objetivamente hablando, viendo como, porque son situaciones que acontecen en otros países desde hace mucho, y cuando acontecen primero en República Dominicana, pues la gente aquí hubo hace también un alboroto, ¿no? Sí, hubo un alboroto cuando una sociedad que hace una labor parecida a la de ustedes, que es la que tiene que ver con los compositores de música y la música, Claro. que le dijo a los dueños de los equipos de béisbol que ganan mucha plata, ustedes no pueden usar esa música sin pagarle a los artistas. Sí, es que parte precisamente de la labor que uno hace cuando recauda derechos, es que uno lleva información a la gente sobre lo que está haciendo y de cómo eso que puede estar haciendo, pues infringe temas de derechos de autor que están establecidos en la ley. Y hay algo muy interesante, Gustavo, que hay que hacer saber, y es que todavía hoy tenemos esa reticencia, pudiéramos decir que no colaboramos. Falta hasta de comprensión. No colaboramos o no nos abrimos a entender tantas cosas que sobre propiedad intelectual y derecho de autor existe. Y eso es interesantísimo si se toma de vista lo siguiente. En República Dominicana, las leyes de propiedad intelectual, ¿no?, y de derecho de autor no es una ley que data de hace 20, 25 años atrás. Tenemos reconocimiento de propiedad intelectual desde nuestras primeras constituciones. Y leyes de derechos de autor, si nos remontamos hasta el siglo XIX, la primera fue en el 1914 y la segunda fue en el 1940 y tanto. Y la tercera fue la 3286 que todo el mundo conoce. Y finalmente tenemos la 6500. O sea, en República Dominicana, o sea, esto es una paradoja, tenemos una larga tradición legal y constitucional del derecho de autor de más de 100 años, ¿no? Si tomamos como referencia esa ley del siglo XIX, del siglo XX, ¿no? Comenzando el 20. Que sea exacto, en 1914 aproximadamente. Entonces, eso de alguna manera no se compadece con la cultura que debería existir entre los agentes económicos y entre la gente de a pie, que comúnmente es la que pues, cuando se refiere uno a la gente que quizás no es especializada en cierto tema, debería tener un conocimiento quizás más profundo sobre estos temas, o debería ser algo quizás mucho más normal, porque, repito, como tenemos esta larga tradición legal y constitucional de derecho de autor, es interesante ver cómo eso no se ha trasladado hacia los agentes económicos, hacia las distintas instituciones, y todavía hoy, por ejemplo, cuando uno habla de temas de derecho de autor, uno parecería, de temas que son bastante áridos o difíciles de tratar, porque entonces la gente tiene una percepción, tiene una lógica muy personal. Sin embargo, la gente no se compadece regularmente de que hay una lógica propia del derecho de autor y de la propiedad intelectual. Entonces hay que entender primero cuál es la lógica de la ley, porque hay una serie de normativas, de principios, de giros, de teorías, de doctrina riquísima, que conviene primero conocer, porque hay mucha gente que yo me la acerco y me dice, pero ¿cómo puede ser posible si yo tengo mi bar y compré mi CD y tengo mi televisor y pongo ese contenido para mi clientela, cómo puede ser que yo tenga que pagar derecho de autor?
Entonces hay una lógica que está detrás de todo eso que la gente regularmente no entiende y lo toma como eso es lo que me quieren estimar, o quieren aprovecharse de mí, o quieren hacerme pagar un impuesto, porque la otra es que entienden que esto es un impuesto, y esto no es un impuesto, es un derecho. Usted está comprando. Es un derecho, yo estoy reclamando un derecho en nombre de otros, ¿no? Entonces, al final, todos estos, esa reticencia que a veces uno puede encontrar en muchos sitios, se produce precisamente porque no hay un entendimiento y no hay una apertura. A que se tienen tantos años de que ya con legislaciones relativas a los derechos de autor. Tenemos legislación, repito, antigua, es larga, y repito, es un tema de que nosotros desde EJEDA hemos tomado la iniciativa de llevar quizás más información y contribuir para que poco a poco pues no veamos estos temas tan difíciles. Con tu anuencia, Nelson, vayamos a otra pausa y cuando retornemos vamos a hablar de esa parte, digamos, de que sería una labor como de socializar la ley, para que la gente esté más consciente que se debe respetar, porque ciertamente uno se encuentra con muchos dueños de negocios que dicen, pero ¿y por qué me quieren cobrar por esto? Vamos a la pausa. Bueno, Nelson, entonces EJEDA supongo que hace una labor, digamos, de socializar la ley, para hacerlo, decirlo de alguna manera, para que la gente esté cada día más consciente de que no se puede hacer uso de la obra ajena, en este caso audiovisual, sin pagar por ese uso que se hace. Sí, totalmente, totalmente. Nosotros desde EJEDA lo que hemos hecho es que nos acercamos a los distintos comercios, a los distintos establecimientos, nos acercamos a las asociaciones, nos acercamos a los distintos usuarios, llevamos información sobre de qué manera nosotros entendemos que hay un uso que está sujeto a pago de derecho de autor, y sobre esa base pues establecemos licencias, porque EJEDA Dominicana lo que hace es que emite licencias de uso, para que si mañana cualquier reclamo sobre el uso de esas obras le llega a esos comercios, pues puedan avalar que pagan derecho de autor, y entonces EJEDA Dominicana, como sociedad de gestión colectiva, tiene que salir al frente de ese reclamo en nombre del negocio, porque está emitiendo una licencia. Por consiguiente, esa licencia sirve como contingente para ese establecimiento por el uso de la obra que pudiera estar realizando. Bien, eso está muy claro. Si, digamos, alguien hace una película y la saca en formato, digamos, de memoria o DVD, un negocio no puede colocar esa película para atraer clientes sin pagar por eso. Y tampoco si se aterriza a las plataformas digitales, tampoco yo puedo crear una plataforma y poner ahí los audiovisuales que pertenecen a otra persona. Sin pagar. Es que no es posible. O sea, esto hay que buscar la manera de que la gente poco a poco lo vaya entendiendo, pero lo vaya entendiendo sin enojarse. O sea, que lo vaya entendiendo sobre la base de que las obras de tipo intelectual, te comentaba hace un momentito, las obras de tipo intelectual, como son obras inmateriales, ¿no? Y su uso quizás es tan fácil, tan directo que se puede hacer, pues la verdad que la gente entiende como mínimo el uso. Sin embargo, no le cabe en la cabeza que está haciendo, está cometiendo un hecho de hurto, usted está hurtando. Totalmente, como yo te comentaba el ejemplo del café, si yo voy a un sitio y pido un café y la gente me da el café, pues es fácilmente verificable porque se me está entregando algo que tengo que pagar por ello. Sin embargo, cuando uso una obra de tipo intelectual, por ejemplo el caso de un audiovisual, la gente no puede verificar la entrega de ese café o la recepción de esa película que está pudiendo ver, y no lo estima igual. Y yo creo que es precisamente ese hecho de consumo del audiovisual lo que a veces dificulta su comprensión por parte del que la usufructa, y de cómo se da la transacción, porque hay una transacción, es decir, quien pone un audiovisual y lo ve, está consumiendo. O sea, así como cuando usted va y pide un café y tiene que pagar por eso, también. Entonces, hay una comprensión que es la que nosotros
de alguna manera queremos comunicar, queremos hacer saber y que la gente la entienda, porque eso pudiera ahorrarle mañana enojos, pudiera ahorrarles demandas o reclamos. Es importante que la Bien, gente lo vamos a conozca. dar los contactos de Ejeda o el tuyo personal por si algún autor de un audiovisual tiene interés en registrarse con ustedes. Bueno, nosotros en Ejeda Dominicana tenemos los contactos a nivel de las principales redes sociales, es decir, Instagram, Facebook, nos pueden encontrar y pueden también llamarnos por teléfono. El teléfono es el 809-422-1440. Vamos a repetirlo. Entonces, 809-422-1440. Y pues vemos y analizamos las solicitudes que se nos puedan hacer. Sí, porque es una labor además que supongo que el artista solo, personal, no tiene tiempo para eso, de manera que con ustedes esa gestión del cobro de esos derechos es más fácil. Claro. Muchas gracias a Nelson Jiménez de Ejeda Dominicana, que es la entidad gestora de derechos de autor en República Dominicana. Importante para los creadores. A ustedes también, gracias amigas y amigos, no se vayan a caer más en Acento TV y Acento Portal.